Traducirle un poco a la presidenta lo que dijo la... Yes, so she was going to explain that you are the most important figure in the nursing field, and we are honored to have you here. And when their cameras are ready, they just have to let them know we are going to start. Say that again, the last part. When the cameras are ready, we're going to start. Stand. Start. Oh, start. Podemos iniciar. Dije todo, no les dije que ella es la presidenta del Consejo Internacional de Enfermería, la doctora Cipriano, que es la que va a estar dando la conferencia. ¿Están de todo su equipo? Ya comenzamos. ¿Puedo comenzar? Sí. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando. Thank you very much for this opportunity you are giving us. Mi nombre es José Manuel Anile. My name is José Manuel Calle. Argentina es mi país. He's from Argentina. Y mi pregunta es, ¿cuál es el balance, Presidenta, del Congreso que se realizó en Canadá? So he's asking which is the balance from the Congress you make in Canada. Can you repeat that? Which is the balance that you make from the Congress in Canada? Which is the result balance I'm not sure. from the Congress? Balance. Balance o Resumen. resumen. ¿Podemos dejar para después de esa consulta, por favor, para los, porque muchos de ellos ya tienen que ir. Ah, sí. Entonces, como eso ya es fuera de este Congreso, Sí. quiero que hablen de lo que es ahora. Por favor, a los colegas paraguayos. Porque se emplea la doctora Sí. directamente del Congreso. Sí, por favor, que nos pueda dar una información sobre el relevante congreso que se está realizando aquí en Paraguay. Queremos que nos comente, por favor, doctor. They want your opinion about the Congress they're doing now. What are your insights? What is your point of view? What are you taking from this Congress? And what is the advice you can give to them about the current situation? The conversations that we're having in this meeting are an important part of investing in nursing. We are asking governments around the world to invest more in nursing, in the jobs, in the positions, in the working conditions, and the salaries, as well as the education systems. And this is very important to every country, but our focus for the Latin American countries is to make sure that we are addressing the shortage of workers and nurses in particular, and not just in our hospitals, but across all areas of work. And that means that we have to protect the jobs that we need in order to be able to keep people healthy, prevent illness, and address public health and public health emergencies. La mayoría de las conversaciones que estamos teniendo ahora en este Congreso es acerca de la inversión lo importante que es para los gobiernos invertir en el área de enfermería, de proteger y fortalecer la educación de los enfermeros, ya que componen la mayoría de la fuerza laboral en el sistema de salud alrededor de la región. También entonces enfatizar lo que dice la presidenta, este Congreso Internacional donde tenemos la presencia de más de 20 países de Latinoamérica y Caribe, la representante de la máxima autoridad mundial, la doctora Pamela Cipriano, del Consejo Internacional de Enfermería, la referente internacional de la OPS-OMS y también a las presidentas. Y se está ratificando lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería, que los gobiernos de los estados necesitan invertir en la enfermería, necesitan invertir en la enfermería para garantizar la salud de la población. And could I add? I think one of the biggest concerns that we're hearing is that there are not enough jobs that are funded by the governments in order to make sure we have enough nurses to be able to care for people. Quiero añadir que no tenemos suficientes puestos de trabajo que están fundados por los gobiernos
para garantizar que todo el personal de salud tenga un trabajo adecuado y condiciones adecuadas de trabajo. In addition, we're worried about the working conditions and the low levels of pay that nurses are telling us are a problem for them to stay in nursing. En adición, estamos preocupados por las condiciones de trabajo pobres y la paga de salario muy baja que las enfermeras nos están trayendo atención en este congreso. ¿Alguna pregunta específica? Los medios que se tienen que ir antes, así no hay problema. ¿Los medios? Sí. Una última consulta que yo sí tengo. ¿Cuál sería el resumen de lo que concluyeron en la cumbre de ayer? Ayer hubo una cumbre internacional de las enfermeras. ¿Cuál sería lo más significativo en cuanto a, digamos, al mensaje que van a emitir en breve? Que sé que van a hacer un pronunciamiento. What would be the biggest take that you have about the summit yesterday and the final report? It's in your opinion, the most important, your biggest takeaway from that meeting yesterday. The Latin American country nurse leaders are very focused on speaking to their government leaders about the need for investment in nurses. Because we know when you invest in nurses, you invest in the health of the people, and that strengthens our economies and it strengthens our security. Me di cuenta que las líderes de enfermería de los países latinoamericanos están muy enfocadas en hablar con sus gobiernos, porque cuando uno invierte en enfermería, invierte en la salud de la comunidad y de la población en general de dicho país. I would add that the reason nurses are so concerned about the numbers of nurses we can educate and the number of jobs is that nurses keep patients safe. Nurses care for their communities and are the core workers throughout all of our health systems. La razón por la cual las enfermeras están tan preocupadas acerca de los números de enfermeros formados, o sea, acerca de la inversión que se tiene en el área de enfermería, porque la enfermera mantiene al paciente a salvo, es la primera cara que ve el paciente cuando va al hospital. Y es un eslabón muy importante dentro del sistema de salud. So the report, the summary coming out of this meeting is investment in nurses, their education, leadership training, working with our governments to fund more jobs, improve working conditions and salaries. Así que el sumario de la reunión y lo más importante es que el gobierno invierta en el área de enfermería, en su educación, en su formación, que mejore las condiciones laborales y la paga de salario a las enfermeras. Bueno, son aspectos que se han debatido ayer en la Cumbre Internacional de Enfermería con la presencia de las máximas autoridades, y reitero, de los 20 países miembros de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, la necesidad de invertir en las enfermeras para garantizar la salud de la población y sobre todo minimizar también los efectos de la pandemia y tener una salud más resiliente. Eso es lo que se va a emitir en un documento, se está trabajando y se reitera muchísimo la importancia de este talento humano que cada vez, a medida que disminuye también la salud de la población y aumenta la población más adulta, vamos a necesitar cada vez más de enfermeras. Entonces, un poco eso es lo que se va a declarar y se va a insistir. Cada organización va a ir a trabajar con sus gobiernos apoyados por estas grandes organizaciones, la FEPEN, el Consejo Internacional de Enfermeras y la OPS. Gracias. Sí, Voy a cambiarla. Decir esto. El CIE tiene propuestas de fortalecimiento para el continente africano, para sus organizaciones de enfermería. Does the International Council of Nursing has any plans of strengthening the nursing profession in Africa? ¿Y qué propuesta podría tener para América del Centro y Sudamérica? And what propositions the International Council may have for Latin America and Central America?
We actually are just starting a very big project with over 20 countries in Africa to do organizational development with leadership training. We understand how important it is that nurses get the skills in order to be able to advocate for better working conditions, to be able to advocate for the health care that people need. And so that project is funded by Johnson & Johnson and Becton Dickinson and others that are helping us bring that development to a number of African country nurse leaders. We see that as a model that we would like to eventually expand, and Latin American countries would certainly be the next important area to bring those programs to, because we know how important it is for nurses to be able to be advocates at every level of government. Recientemente estamos empezando un proyecto con 20 países de África, que es el desarrollo organizacional de líderes en enfermería. El proyecto está fundado por Johnson & Johnson y otras compañías, porque entendemos lo importante que es para la enfermera desarrollar habilidades para ayudar a su comunidad. Y lo vemos como un modelo para desarrollar, este modelo queremos desarrollar en más países fuera de África. Este modelo está avanzado. En la última reunión del Congreso de Canadá lo hemos hablado con la representante de la formación de liderazgo, con la doctora Estela, del Consejo Internacional de Enfermeras, y se está trabajando en un proyecto en idioma español y radicado, se va a impartir desde América, va a ser con el apoyo del Consejo Internacional de Enfermeras, y lo vamos a hacer desde el próximo año en Perú. La intención es formar unos 100 líderes de enfermería de alto nivel y de alto impacto. Y ahora a ver si lo podemos reformular. ¿Qué resumen o qué dato importante dejó el Congreso de Canadá? What important fact, data, or information leave the Congress in Canada? And when you refer to the Congress in Canada, you're talking about our ICN Congress in Montreal. Mm-hmm. You were there? Sí. Ah, okay. I'm sorry, can you repeat the question? What facts did you have? He wants to know what is the most important information that you take from the Congress in Canada. What important There were data? so many things that we took from Canada, but several are the same issues we're talking about here in Paraguay in the FEPEN meeting. It is the working conditions that we need to attract and retain nurses. Los problemas que se trataron allí fueron casi los mismos que tenemos en Latinoamérica, las condiciones de trabajo y la retención de enfermeros. And that includes government investment, because what we understand is that we don't have, in every country, we don't always have a shortage of nurses. We have a shortage of jobs that are funded. Y eso se refiere a la inversión del gobierno, porque no en todos los países tenemos una escasez de enfermeras o una escasez de puestos de trabajo. So we have nurses who graduate from school who cannot work as nurses because there is no job. Or we have nurses who have such poor conditions in their employment, whether that's pay or safety or just no support, that they leave nursing. So we are really wanting to have jobs funded and have good working conditions to keep nurses. Porque tenemos algunas enfermeras que se gradúan y no pueden trabajar, o tenemos enfermeras que trabajan en condiciones tan pobres de trabajo que hacen que renuncien a sus trabajos. Por eso es importante invertir en el sector de enfermería para poder hacer mejores los puestos de trabajo. The other major issues coming out of the Canada meeting were equity, so that we have health equity and gender equity, as well as making sure that we are focused on preventing communities from not having the care that they require. Otro problema también fue la igualdad de género y encargarse de que algunas comunidades no tengan falta o tengan acceso a los servicios de salud. We also talked about improving the education, in particular being able to have
more nurses become advanced practice nurses, which allows greater access to care in many countries. Y de mejorar la educación para que más enfermeras se vuelvan enfermeras de práctica y mejorar de práctica avanzada y mejorar el acceso de estas enfermeras a la educación. Quería aprovechar para presentarles también a la doctora Silvia Cassiani. Ella es la máxima exponente también de enfermería, asesora de la OPS en Washington, a quien también le pedimos sus consideraciones sobre este relevante encuentro, doctora. ¿Se le puede pasar el micrófono? Esse é evento que organiza a Federação Pan-Americana de Profissionais de Enfermería e que reúne os presidentes de asociaciones nacionales de enfermería en los países de Latinoamérica. Las asociaciones nacionales de enfermería reúnen, por su vez, el gran número de profesionales en sus países y trabajan muy directamente con los gobiernos, con las universidades, para avanzar enfermería en sus países. Por lo tanto, traer estos profesionales para Paraguay y escuchar en conjunto sus planes, sus iniciativas, nos muestra que en conjunto podemos avanzar para el desarrollo de enfermería en esta región. La pandemia nos mostró el valuable que es tener enfermeros capacitados, pero no solo técnicamente, es necesario que estén motivados, que estén en número suficiente, que estén formados y que tengan condiciones de trabajo, condiciones más que un buen sitio de trabajo, pero que tengan medicamentos disponibles, que tengan vacunas disponibles, que tengan posibilidad de equipos para su trabajo y que tengan condiciones para que la atención de enfermería sea como la población del país merece y necesita. Entonces, tener estos profesionales nos muestra que el futuro de enfermería está de alguna manera garantizado en términos de ese trabajo que realiza en conjunto las asociaciones nacionales y la Presidencia de Paraguay para el desarrollo de futuros profesionales que la región tanto necesita. Paraguay creo que tenía alguna Creo pregunta. que con eso concluimos, excepto que haya alguna pregunta muy específica. Sí. ¿Le pueden? Hay una última consulta de los Sí. profesionales. Licenciado Eloy David, de Paraguay. AP. Para el CIE, ¿cómo se puede promover la participación de las enfermeras en la toma de decisiones y en la formulación de políticas de salud? How can we improve the participation of nurses in the making decision process and the formulation of health policies? The best way to do that is to help nurses learn the skills that they need. And so there are many, many leadership development programs. Some are offered internationally and some are offered in each country. And we believe that leadership education is really the foundation. We also know that associations like FEPN, like the International Council of Nurses, also works to position nurses for appointments in high-level leadership roles. We also advocate for nurses to be appointed in high-level government positions and for each country to have a chief nurse. La clave es de ayudar a la enfermera a que se forme y adquiera esas habilidades. Organizaciones como FEPN y las organizaciones locales de cada país siempre están intentando posicionar enfermeras en estos puestos de liderazgo. Enfermería es 56% de la fuerza laboral de salud, pero también 80% es participación de mujeres. Entonces, tener esa voz, ¿no?
representativa de las mujeres, el tema de género, y también la mayor fuerza laboral en salud, sentada en la mesa de decisión, garantiza el empoderamiento de las mujeres en el país, en el sistema de salud, garantiza un pago equitativo, porque eso es un tema que muchas veces vemos que hombres pueden, en la misma profesión, eso hay evidencia, ganan más que mujeres ejerciendo la misma profesión, pero también es un tema de tener la voz del paciente, de la voz de la población en las políticas. Debería tener mucho un cuidado humanizado, algo que representa a la población. Entonces, tenerla en la mesa es una garantía de tener una política que realmente saldrá del papel para una nación. Cerrando más la conferencia. Una última nada más, por favor. ¿Cuál va a ser el lema para el Congreso de Helsinki? Which one is going to be the model for the Helsinki. Helsinki Congress? What's the model for what? For the Helsinki. El lema. Oh, El Helsinki. lema. What is, Lema. Para hacer el lema. Eslogan, sir. El Rogan. What is the slogan? Slogan. oh, so we don't have the theme for Helsinki yet, because it's 2 years away almost. So, but we will, I know we will continue our agenda between now and then, which is driven by our Charter for Change, and it's focusing on our nurses, our future. And we are sending why don't you do that, and then I'll give you the other. Todavía no tienen el tema porque falta 2 años, pero se está concentrando en las enfermeras son el futuro. And what we consistently say is we want to be sure that we value, respect, protect, and invest in nurses. Queremos estar seguros de que valoramos, respetamos y damos lugar a las enfermeras. Protegemos y reconocemos. Cerrando nomás, quiero en nombre de la población darles gracias. Están las máximas exponentes. No puedo dejar de decirles muchas gracias. Mi madre fue una de las víctimas de la pandemia y fue de la mano de una de las mejores enfermeras. Ustedes fueron el rostro visible de verdad en esa pandemia. Tuve 5 pacientes en terapia en época de pandemia, mis hermanos y mi madre. Lastimosamente mi madre nos abandonó, pero fue la mejor atendida por una de ustedes, así que muchísimas gracias. Y por favor, Traducir, Presidenta, un poquito lo que dijo ella. She wants to thank you for being here today because she lost her mother in the pandemic, and the first face her mother saw in the pandemic was the face of a nurse. She got familiars in therapy, so she's very grateful to nurses because they were the first response to her face the family saw in the pandemic. y yo quería pedir, porque esta región tiene un déficit de enfermeros, ¿no? Necesitamos más profesionales. Entonces, la prensa nos ayuda en eso, en decir, ¿no?, que esta profesión tiene retos, pero tiene muchísimas oportunidades de trabajo, ¿no?, aquí en ese país, en varias regiones del país. Por lo tanto, hagan un llamado positivo, por favor, ¿no?, porque no queremos que en el futuro tengamos más déficit. Queremos llamar hombres, jóvenes, mujeres, para que vengan a la profesión que es llenísima de oportunidades. If I could just respond also, so thank you for sharing. We're so sorry to hear about your mother. But it really does reinforce the message that we do not want the world to forget the sacrifice of nurses. They are still struggling. They need the continued mental health support, but we also need all these other professional issues to be dealt with so that nurses continue to be supported.
not heroes, Sí, but translation. Queremos agradecer por lo que hacen y también a la Más fuerte. relación. Y también que no se olvide el sacrificio de las enfermeras y que se haga mejoras en el área de salud mental y en el área del trabajo para que puedan seguir trabajando como están haciendo ahora. Bueno, agradecerle a los medios de prensa por concurrir en representación de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Agradecerle a la presidenta del CIE por acompañarnos en esta conferencia y bueno, solicitarle de nuevo a ustedes que la prensa nos acompañe en solicitar de que haya más inversión de enfermería, porque al lograr que los gobiernos inviertan, a lo mejor mañana esa enfermera me va a atender a mí o a mi familiar y a mi ser querido. Muchos periodistas se me han acercado después de la pandemia y nos han dicho, yo estuve atendida por una enfermera como ella, como la licenciada María, que es la asesora de prensa. Mi familiar ha sido atendido por una enfermera. Y gracias y buenos días. Thank you very much. I know we're out of time, but one more thing is to recognize how resilient our nurses are around the world. And we look forward to educating more nurses and having more nurses to care for people. Quiero añadir que queremos reconocer cuáles son las enfermeras y que estamos ansiosos por educar a más enfermeras alrededor del mundo. Gracias. Muchas gracias.